Aquella mañana, desde la ventana de su mansión, Ricardo Montero señaló los 5 coches de lujo que llegaban. A su lado, su hijo de 8 años, Leo, observaba con mirada seria. «Hijo, han llegado», dijo Ricardo. «Durante 30 días, las 5 señoritas se quedarán con nosotros». Leo, que cargaba una tristeza mucho mayor que su tamaño, respondió con una madurez aterradora. «Y al final, tengo que elegir a una para que sea mi nueva madre. ¿Verdad, papá?». Ricardo asintió, creyendo que aquel extraño plan era la única forma de devolverle la alegría a la vida de su hijo. Veía a 5 mujeres de familias importantes, educadas y ricas. Veía la solución. Mal sabía él que la verdadera respuesta al dolor de su familia ya vivía allí, de uniforme, silenciosa e invisible. Un ruido de cristal rompiéndose, seguido de un grito furioso, rasgó el silencio de la mansión. Padre e hijo bajaron las escaleras corriendo y se encontraron con una escena impactante. Clara Gómez, la empleada de la limpieza, estaba de rodillas, recogiendo los trozos de una copa de cristal con un dedo sangrando. De pie, como una depredadora, estaba Vanessa Prado, una de las recién llegadas. «Incompetente», siseó. «Esta copa valía más que tu salario de un año entero. La gente como tú no debería tener permiso para tocar objetos de valor». Clara, encogida, solo susurraba disculpas, con la humillación pesando sobre ella como un manto. La crueldad de la escena era un oscuro prólogo de los días que estaban por venir. Otras 4 candidatas entraron en el salón, sus vestidos caros y joyas brillantes enmarcando la escena de desprecio. Observaban a Clara en el suelo con la misma indiferencia fría que Vanessa. Fue cuando Leo, desafiando la atmósfera opresiva, se soltó de la mano de su padre y corrió hacia la empleada. «Clara, ¿te has hecho daño?», preguntó, la genuina preocupación en su voz infantil, contrastando brutalmente con la crueldad de las otras mujeres. Al oír el «mi amor» con que Clara lo calmó, las miradas de las 5 candidatas se endurecieron aún más. En ese instante, las líneas de batalla quedaron trazadas. Por un lado, 5 mujeres armadas con estatus y riqueza. Por el otro, una humilde empleada, armada solo con el amor puro de un niño. 5 mujeres ricas, una competencia extraña y una empleada de la limpieza en el centro de todo. ¿Puede el amor de un niño desafiar los prejuicios? Si crees en la fuerza de los lazos verdaderos, suscríbete al canal y dale like a este video para no perderte ningún capítulo de esta emocionante historia. El plan de Ricardo Montero, aunque extraño, había nacido de la más pura desesperación. Desde la muerte de su esposa, hacía un año, veía a su hijo Leo convertirse en una pequeña sombra, un fantasma que vagaba por la mansión silenciosa, con el luto robándole la sonrisa y la voz. Ricardo, un hombre que construyó un imperio con lógica y estrategia, intentó aplicar las mismas herramientas al corazón de su hijo. Sin éxito. La competencia era su último y torpe intento de arreglar lo que estaba roto, de comprar una solución para el dolor. Creía, en su limitada visión, que una mujer de estatus, con educación y refinamiento, podría de alguna manera llenar el vacío, sin darse cuenta de que el amor no era un ítem en una lista de cualificaciones, sino un sentimiento que ya florecía silenciosamente bajo su techo. Mientras tanto, en la terraza soleada, las 5 candidatas se reunieron no como futuras madres, sino como generales planeando una conquista. La guerra por el corazón del niño se libraría con un arsenal de materialismo. Vanessa, la líder del grupo, presentó su arma, una tableta importada de última generación. Tatiana contraatacó con la promesa de un viaje a Disney, mientras que Renata exhibía una lista de los colegios más exclusivos del país. Leticia, la médica, ofreció chequeos con los mejores pediatras, y Elena, la arquitecta, propuso una reforma completa de la habitación del niño.
Hablaban de Leo no como un niño de 8 años que necesitaba afecto, sino como un premio a ganar, el pequeño príncipe cuyo favor les daría acceso al reino de su padre. El contraste entre su estrategia calculada y la verdad del corazón de Leo se reveló de forma dolorosa y clara. El niño recibió los regalos caros con una educación pulcra, pero sus ojos permanecían opacos, distantes. La verdadera magia ocurrió cuando Clara apareció con una simple bandeja de zumo y galletas de canela. El rostro de Leo se iluminó con una alegría genuina que sorprendió a las 5 mujeres. La promesa de hacer papiroflexia juntos y la oferta de ayuda con los deberes de matemáticas valían más para él que todas las tabletas y viajes del mundo. En ese momento, las candidatas se dieron cuenta, con un escalofrío de envidia, de quién era su verdadera adversaria. La batalla no se libraría con dinero, sino con algo que ellas no sabían cómo ofrecer: amor verdadero. Aquella noche, con Leo ya durmiendo y Ricardo encerrado en el despacho, las 5 candidatas se reunieron en la sala de estar, no como invitadas, sino como un cártel de lujo planeando una adquisición hostil. El objetivo no era la empresa, sino el alma de un niño, y el principal obstáculo era la humilde empleada de la limpieza. «Tenemos que hablar de la situación con la empleada», susurró Vanessa, y las demás asintieron. Con copas de vino en la mano, diseccionaron su prejuicio en términos pseudopsicológicos. La intimidad de Leo con Clara no era saludable, decían. Confundía la cabeza del niño sobre la jerarquía y sobre el lugar de cada uno. Su verdadero miedo, sin embargo, no era el bienestar del niño, sino la constatación de que el afecto genuino era una moneda que sus fortunas no podían comprar. La conspiración rápidamente se transformó en un plan de ataque. «Estamos aquí para conquistar a Ricardo y educar a Leo», dijo Vanessa, la frialdad en su voz cortando el aire. «¿Cómo vamos a hacerlo con una sirvienta actuando como si fuera de la familia, estorbando nuestros planes?» La solución, acordaron, era poner a Clara de nuevo en su debido lugar. La estrategia sería una guerra de desgaste, una campaña de pequeñas y constantes humillaciones para quebrar el espíritu de la empleada y destruir su vínculo con el niño. «Va a aprender la diferencia entre patrón y empleado», concluyó Vanessa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Y lo aprenderá por las malas». La guerra silenciosa por el corazón de aquella casa había sido declarada. Mientras tanto, en el despacho, Ricardo Montero intentaba concentrarse en hojas de cálculo, pero su mente estaba en otro lugar. La imagen de Clara, de rodillas y con el dedo sangrando, contrastaba con la fría crueldad de las 5 mujeres. Recordó al hijo que tenía antes de la llegada de Clara, un niño silencioso y triste que apenas comía. Y pensó en el Leo de ahora, que sonreía, que jugaba, que hacía papiroflexia. En 4 meses, la simple presencia de aquella humilde mujer había obrado un milagro que todo su dinero no pudo comprar. Por primera vez, Ricardo se vio forzado a cuestionar su propio plan. Había invitado a 5 reinas a su castillo, pero la única que parecía tener la llave de la felicidad de su hijo era la sierva. La puerta se abrió y Leo entró, en pijama, sosteniendo un pequeño pájaro de papel. Le mostró el arte a Ricardo, con los ojos brillando de orgullo. «Me lo enseñó Clara. Tiene una paciencia de verdad, papá». Ricardo entonces le preguntó a su hijo sobre las candidatas. La respuesta del niño fue un golpe de sabiduría pura y simple. «Son guapas y trajeron regalos bonitos, pero Clara es más genial». «¿Por qué?», preguntó Ricardo. «Porque ella es de verdad. Las otras cambian cuando estás cerca. Clara es siempre la misma». El niño entonces expresó su mayor miedo. «Papá, ¿vas a despedir a Clara?». Viendo la angustia en los ojos de su hijo, Ricardo tomó una decisión. «Te lo prometo, hijo. Clara se queda.
La promesa selló su destino, poniéndolo en rumbo de colisión directa con sus 5 invitadas. Leo fue el primer testigo de la guerra silenciosa. A la mañana siguiente, al bajar a desayunar, sintió que la atmósfera de la casa había cambiado. La amabilidad forzada de las candidatas había sido reemplazada por una hostilidad velada, dirigida a un único objetivo: Clara. Observó con la aguda percepción de un niño los accidentes que comenzaron a suceder. Tatiana, sin querer, volcó un azucarero en el suelo recién limpio. Leticia, accidentalmente, tropezó con una maceta, esparciendo tierra por la alfombra. Cada incidente era seguido de una disculpa falsa y una orden disimulada para que Clara limpiara el desorden. Leo veía lo que los adultos fingían no ver. No eran accidentes, eran ataques. Veía la dignidad silenciosa con la que Clara limpiaba cada nueva suciedad, y su pequeño corazón se llenaba de una furia protectora. El enfrentamiento directo llegó cuando Vanessa intentó justificar el desorden. Ha sido solo un pequeño accidente, Leo. Tu empleada ya lo limpiará. Todo. La palabra empleada fue usada para demarcar territorio para rebajar a Clara, pero Leo no aceptó la mentira. Señaló a Leticia con la voz firme y clara. No ha sido un accidente. Te vi volcarlo a propósito. Un silencio incómodo llenó la sala. Las 5 mujeres, sorprendidas por la honestidad brutal de un niño, intercambiaron miradas de pánico, intentaron manipularlo con sonrisas forzadas y condescendencia. Ah, cariño, seguro que lo has visto mal. Pero Leo, cuya lealtad era pura e incorruptible, no se dejó engañar. Se convirtió en la voz de la verdad en una casa llena de falsedad. Incapaces de negar la acusación, cambiaron de táctica, intentando envenenar la mente del niño con su visión del mundo. Leo, cariño, hay cosas que necesitas aprender, comenzó Renata, la abogada. Cada persona tiene su lugar. La empleada se encarga de la limpieza y las personas educadas como nosotras cuidan de ti. Era un ataque directo al amor que sentía, un intento de enseñarle que el afecto debía medirse por la clase social. Lo forzaban a elegir entre el mundo de ellas, de regalos caros y estatus, y el mundo de Clara, de galletas de canela y paciencia. Leo miró a Clara, que escuchaba todo en silencio, y luego a las 5 mujeres. Su elección y su veredicto fue simple y demoledor. Me gusta más Clara que vosotras. La promesa que Ricardo le hizo a su hijo aquella noche fue un punto de inflexión. El padre, antes pasivo y confundido, se convirtió en un observador silencioso y astuto. Durante el fin de semana instaló discretas cámaras de seguridad por las áreas comunes de la mansión, transformando su casa en un escenario de observación. Desde la pantalla de su despacho pasó a ser testigo de la cruda verdad, despojada de apariencias. Y lo que vio lo llenó de una furia fría. Asistió a la campaña sistemática de acoso. Elena escondiendo los productos de limpieza de Clara, Renata ensuciando el baño que ella acababa de limpiar y Tatiana derramando café a propósito en el sofá blanco. Era una guerra psicológica, cobarde y orquestada contra una mujer inocente, y él tenía pruebas irrefutables de cada acto. El microclímax de su investigación particular llegó un lunes por la tarde. Ricardo observó, horrorizado, cómo Vanessa derramaba deliberadamente pintura roja sobre el inmaculado suelo de mármol y a continuación gritaba a Clara, culpándola del desorden. Vio la forma en que la acorralaron, retorciendo sus palabras, acusándola de insubordinación cuando intentaba defenderse. Era una trampa, un intento calculado de provocar una reacción que justificara su despido. La maldad no era impulsiva, era estratégica, metódica y profundamente cruel. Apretó los puños, con la sangre hirviendo, al darse cuenta de que aquellas mujeres no eran solo arrogantes, sino perversas en su esencia.
capaces de fabricar mentiras para destruir la vida de alguien. La escena alcanzó su clímax de crueldad cuando Leo, una vez más, apareció para defender a Clara. Ricardo vio corazón encogido a las 5 mujeres volviendo su manipulación contra su propio hijo. La voz falsamente dulce de Vanessa al forzar al niño a elegir un bando fue la gota que colmó el vaso. Si sigues defendiendo a la empleada contra nosotras, tendrás que elegir un bando, dijo. La valiente respuesta de Leo, ya he elegido. Estoy del lado de Clara, fue recibida con una frialdad que heló el alma de Ricardo. Entonces has elegido el bando equivocado, respondió Tatiana, y con sus palabras hicieron llorar a su hijo. Atacar a una empleada era una cosa, infligir dolor emocional a su hijo de 8 años era imperdonable. Ricardo se levantó, dispuesto a bajar y acabar con aquella farsa, a expulsar a aquellas 5 víboras de su casa. Su rabia era un volcán a punto de entrar en erupción, pero en lo alto de la escalera se detuvo. Una claridad gélida reemplazó el calor de la furia. Un simple despido no era suficiente. No haría justicia al dolor de Clara y al sufrimiento de su hijo. Lo negarían todo, lo pintarían como un loco y continuarían sus vidas impunemente. En ese instante, la semilla del giro fue plantada. No sería reactivo, sería estratégico. Seguiría reuniendo pruebas. Dejaría que pensaran que estaban ganando, que él era débil. La venganza no sería una explosión de rabia, sino un castillo de naipes meticulosamente construido para derrumbarse sobre ellas. La crueldad de ellas no tiene límites, pero la venganza de él será meticulosamente planeada. Si alguna vez has soñado con el momento en que la justicia finalmente se sirve, comenta tu historia y suscríbete al canal para ver cómo este castillo de mentiras se desmorona. Las 5 candidatas, sintiendo que estaban perdiendo terreno, decidieron llevar la guerra más allá de los muros de la mansión. La nueva estrategia era atacar a Ricardo en su punto más vulnerable, su reputación. Usando sus vastas redes de contactos, iniciaron una campaña de difamación, difundiendo rumores de que el empresario estaba inestable, obsesionado con la empleada. El veneno pronto surtió efecto. Ricardo recibió una llamada de su hermana, preocupada. Luego de un socio, alertando de que los inversores estaban nerviosos por los cotilleos. La revelación fue impactante para él. No solo estaban intentando deshacerse de una empleada, estaban dispuestas a sabotear su imperio y su vida social para conseguir lo que querían, demostrando que su maldad era tan ilimitada como su ambición. El golpe más cruel, sin embargo, fue dirigido al corazón de la familia. Una tarde en el jardín, acorralaron al pequeño Leo. Con una falsa compasión, Vanessa le dijo que Clara sería despedida pronto, porque las empleadas que no conocen su lugar no pueden quedarse. Fue un acto de terrorismo emocional, calculado para infligir el máximo dolor a un niño de 8 años, usando su amor como arma. Ricardo encontró a su hijo más tarde, sollozando en los brazos de Clara, aterrorizado por la idea de perderla. En ese momento, la furia de Ricardo se transformó en una resolución glacial. La venganza que planeaba ya no era solo por justicia para Clara, era por proteger a su hijo de aquel veneno sofisticado y cruel. La jugada final de las 5 mujeres fue la más desesperada y criminal. Contrataron a un falso investigador privado para crear un dossier inventado sobre Clara. El hombre apareció en la mansión con una carpeta llena de documentos fraudulentos, falsas acusaciones de robo en empleos anteriores, informes inventados sobre comportamiento inadecuado. Ricardo, sin embargo, era un empresario experimentado, entrenado para oler el fraude a kilómetros de distancia. Analizó los papeles, notó los sellos falsificados, las fechas inconsistentes. Mirando al nervioso investigador,
Preguntó con una calma aterradora. ¿Cuánto te pagaron para fabricar este montón de basura? El hombre se derrumbó y la última pieza de su trampa se deshizo. Con el dossier falso en la mano, Ricardo entró en la sala de estar, donde las 5 lo esperaban, ansiosas por la explosión. La falsificación de documentos es un delito, dijo, lanzando la carpeta sobre la mesa. Intentaron negarlo, fingir inocencia, pero sus rostros pálidos las delataban. No tienes cómo probarlo, desafió Vanessa en un último intento de mantener el control. No lo tengo, respondió Ricardo con una sonrisa fría. Encendió la enorme televisión de la sala y en la pantalla, en alta definición, apareció la imagen de Vanessa en el jardín. Al teléfono, la voz cristalina. Sí, necesito un dossier completo sobre Clara Gómez. Invéntense problemas. ¿Cuánto cuesta? Las 5 mujeres miraron la pantalla con absoluto horror. El juego había terminado. Ya no estaban compitiendo. Estaban expuestas. Con su conspiración expuesta en la pantalla, las 5 mujeres se quedaron heladas. La máscara de sofisticación se deshizo, revelando el pánico debajo. Vanessa, en un último intento de imponer autoridad, intentó una amenaza. «Te arrepentirás de esto, Ricardo». Pero sus palabras ya no tenían peso. Ricardo las miró con una frialdad calculada y les informó que la competencia continuaría, con la gran decisión final que se anunciaría en la fiesta del domingo. La decisión las confundió, dándoles una falsa esperanza de que aún podrían manipular la situación, sin darse cuenta de que él ya no estaba jugando su juego. Las estaba conduciendo a una trampa pública, donde la justicia, y no el estatus, sería el juez final. Más tarde, en el silencio del despacho, Ricardo llamó a Clara. Con una humildad que ella nunca había visto en él, le mostró todas las grabaciones. «Necesito que veas esto, Clara. Y necesito pedirte perdón por cada segundo que dudé de ti y permití que esto sucediera». Luego le reveló su plan. Una gran fiesta el domingo, con prensa, amigos y familia, donde mostraría los vídeos a todos. Pero para que el plan funcionara, necesitaba su ayuda. ¿Puedes aguantar unos días más? ¿Puedes fingir que ellas han ganado? Mirando a sus ojos, Clara vio la promesa de una justicia verdadera y con la fuerza que la definía, aceptó. La alianza entre el multimillonario y la empleada de la limpieza estaba sellada. Los días que siguieron fueron un teatro de pura tensión. Ricardo desempeñó su papel a la perfección, tratando a Clara con una distancia fría que llenaba a las 5 candidatas de un placer triunfante. Llegó al punto de ignorar las lágrimas de su propio hijo, que le rogaba que no despidiera a Clara. Cada escena era una puñalada en el corazón de Ricardo, pero sabía que era el precio para la victoria final. Clara, por su parte, soportó los insultos y las provocaciones con una nueva fuerza, una resiliencia alimentada por la certeza de que el día del ajuste de cuentas estaba cerca. La mansión se convirtió en un campo minado de secretos y mentiras, con la presión aumentando a cada hora que pasaba. Embriagadas con la sensación de victoria, las 5 mujeres cometieron su error final. Las cámaras ocultas de Ricardo capturaron su confesión más cruel. Celebrando con champán en la sala de estar, detallaron el futuro que planeaban para Clara después de su despido. «Iniciaremos una campaña en las redes sociales», dijo Vanessa, con la voz goteando veneno. «Difundiremos tantas mentiras que nunca más conseguirá un empleo ni para limpiar el suelo. La destruiremos por completo». La grabación era la prueba final de su naturaleza monstruosa. No se trataba de una competencia, era un plan de aniquilación social. Y Ricardo ahora tenía la munición necesaria para garantizar que la justicia no solo se hiciera, sino que fuera públicamente presenciada por todos. La noche anterior a la fiesta, la mansión estaba en un silencio pesado, como un campo de batalla antes de la ofensiva final.
Ricardo hizo sus últimas llamadas, confirmando la presencia de periodistas y de las personas más influyentes de su círculo social. Entró en la habitación de su hijo y al ver a Leo dormido, susurró una promesa. Mañana, hijo, mañana todo estará bien. Al salir con Clara en el pasillo, no intercambiaron palabras, solo una mirada de complicidad y determinación. Eran dos ejércitos de un solo hombre, de orígenes completamente diferentes, ahora unidos por un mismo propósito. La trampa estaba montada. Los invitados estaban en camino. La verdad estaba solo a unas horas de distancia. El día de la fiesta llegó, y la mansión estaba repleta de invitados de la alta sociedad, todos ansiosos por presenciar el clímax de la competencia. Las 5 candidatas circulaban por el salón radiantes y confiadas, saboreando la victoria que consideraban segura. Entonces, Ricardo Montero subió al pequeño escenario y tomó el micrófono. Antes de anunciar mi elección, comenzó con la voz tranquila. Quiero compartir algunas de las cosas que he aprendido en estos 30 días. Para el horror de las 5 mujeres, la pantalla gigante detrás de él se encendió, no con fotos de momentos felices, sino con las grabaciones de las cámaras ocultas. La sala observó en un silencio atónito cómo la conspiración se desarrollaba. Los sabotajes, las mentiras, el plan para falsificar un dossier y la confesión de que destruirían la vida de Clara. Su ejecución pública estaba completa. Con las villanas expuestas y avergonzadas, Ricardo llamó a Clara y a Leo al escenario. Arrodillándose frente a su hijo, preguntó ante todos: Leo, de estas 5 mujeres, ¿a cuál elegirías para ser tu nueva madre? El salón contuvo la respiración. El niño miró a las candidatas pálidas y desenmascaradas y luego se volvió hacia Clara, cuyo rostro era una mezcla de amor y aprensión. Con la voz clara y firme, Leo dio su veredicto. A ninguna de ellas, papá. Son malas. Elijo a Clara. Quiero que Clara sea mi madre. La honestidad pura del niño fue como un trueno, y la multitud estalló en aplausos emocionados, celebrando el triunfo del amor sobre la crueldad. Entonces, Ricardo se levantó y tomó la mano de Clara, con la mirada fija en ella. En estos 30 días, no buscaba solo una madre para mi hijo. Buscaba una compañera para mí, declaró, y la he encontrado. Clara, eres la mujer más íntegra, cariñosa y verdadera que he conocido. Has salvado a mi hijo de la tristeza y me has salvado a mí de mi propia ceguera. Ante cientos de testigos, se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo. Clara Gómez, ¿aceptas casarte conmigo y, oficialmente, convertirte en la madre de Leo? Entre lágrimas de pura felicidad, ella susurró: acepto. Celebración que siguió fue la de un final de cuento de hadas, hecho realidad. Mientras las 5 mujeres huían de la fiesta en desgracia, con sus reputaciones en ruinas, una nueva familia nacía. Ricardo había comenzado su búsqueda con una lista de requisitos basada en el estatus y la riqueza, creyendo que eso traería la felicidad de vuelta a su hogar. Sin embargo, el viaje le enseñó que una familia no se construye con compatibilidad social, sino con carácter, bondad y, sobre todo, con un amor que no se mide en cifras. Clara no ganó una competencia, conquistó un hogar simplemente por ser quien era, pues al final la mayor fortuna no estaba en las arcas del multimillonario, sino en el corazón de la empleada de la limpieza, demostrando que el amor verdadero no conoce clase social y puede curar cualquier herida. El amor verdadero venció al prejuicio. Si esta historia de familia, justicia y redención ha tocado tu corazón, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber, ¿tú también crees que el amor es la fuerza más poderosa del mundo?